programación conocen? ¿Alguien no sabe programar? ¿Algo así? Yo no sé nada. Ok. ¿Eres de primer semestre? Sí. Ah, ok. Yo con Python tengo muy poca experiencia, pero sí sé programar en otros lenguajes. ¿Cómo qué lenguaje es? JavaScript, C, El Java. que mejor manejo es Java. Ok. ¿Alguien más? Yo solo he usado C. Ok, sí. ¿Alguien ha programado en JavaScript, C++, Ruby, algo así? Yo sé C++. Ya. Ok. Yo he probado ¿cómo se llama? C y C++, como son los bucles, las funciones switch, las condicionales y sé un poquitito de Python. Ok. ¿Alguien más? Creo que no. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, es que acabo de llegar. Que ¿en qué lenguaje sabes programar? Bueno, si sabes programar, ¿en qué lenguaje? Y si no sabes, pues no hay problema. Bueno, pues yo por mi escuela he llevado C Sharp, C++. Por mi cuenta he querido estudiar Python y está a punto de estudiar C también por mi cuenta. Y otros lenguajes de programación también. Ok, está bien. ¿Hay alguien más que no sepa programar? ¿O solamente creo que era una persona la que no sabía? Yo tampoco sé nada. Ok. Pregunto esto no porque esté mal, sino para ver si puedo como obviar ciertas cosas o explico como varias cosas que podría obviar si ya todos supieran. Ok, son las 7:03, faltan 2 minutos. Bueno, los que han dicho que quieren aprender Python, ¿por qué quieren aprender Python? ¿Alguno? Yo principalmente vi que era una herramienta muy funcional en todo esto de sistemas estructurados, análisis de datos y principalmente observé que una especialización en Python no vendría mal. Ok, bien. ¿Alguien más? Para usar la librería de Manew. ¿Cuál? Manew. Ok. Vale. ¿Alguien más? Pues en mi caso he visto que es un lenguaje de programación que se ha visto evolucionar, bueno, ha ido evolucionando y se está utilizando bastante en la actualidad. Entonces creo que es una herramienta que puede servir para mi formación. Ok, bien. Bueno, yo me metí porque he visto que, bueno, tengo entendido que lo utilizan mucho para redes neuronales y es de lo que quiero investigar. Ok, vale. Creo que todos quieren darle un uso diferente, eso está bastante bien. Y pues sí, bueno, les comento un poco. Python sí, justamente como mencionan, sirve para muchísimas aplicaciones. Yo llevo programando en Python 3 años aproximadamente. Y sí, justamente ahorita estoy trabajando como backend engineer con Python. Entonces sí, justamente como mencioné, es un lenguaje que ha evolucionado mucho y actualmente se utiliza bastante. Y bueno, ya son 7:05. Entonces, bueno, les voy a streamear mi pantalla por Discord. Por favor, si pueden ir entrando. Y solamente dejen, grabo esto y ya está. Ok, está recording. Ok. Esta primera clase va a ser un tanto fácil, por así decirlo. Algo que sí les quería comentar es que si en algún momento no entienden algo o quieren que se les explique de otra manera o simplemente quieren opinar algo, no hay problema, simplemente desmutense y lo pueden decir sin ningún problema. De hecho, está mejor si alguien se quiere dar su opinión.
Otra cosa es que a veces cuando explico, creo que explico muy rápido, entonces si de repente ven que estoy hablando muy rápido, simplemente alguien dígame, estás hablando muy rápido y pues para ir un poco más despacio porque a veces me pasa eso. Y bueno, solo eso. Esta primera clase lo que vamos a ver justamente un poco lo que es Python, sus diferencias con otros lenguajes y algunas de sus aplicaciones justamente. Como aquí dice, Python es el lenguaje de programación que es interpretado y es de alto nivel. Este se desarrolló aproximadamente en los años 80 por Guido van Rossum. Y bueno, ¿qué es lo que nos importa de aquí? Python es un lenguaje, justamente como aquí lo puse, es interpretado. ¿Alguien sabe qué es un lenguaje interpretado? Tengo entendido que son los lenguajes que al momento de correr, bueno, sí, al momento de correr el programa se va reduciendo y ejecutando al mismo tiempo. Exactamente. ¿Alguien sabe cuál es la ventaja o desventaja que te da que un lenguaje sea interpretado a que sea compilado? La más grande es que por ejemplo, ocupa mucha memoria. Y como todo lo va haciendo, o sea, no puede medir un poquito más como los lenguajes compilados, todo el espacio de memoria que va a ocupar, entonces, pues, generalmente hace más cosas por detrás. Justamente, más o menos. Justamente como comentan los compañeros, la diferencia de un lenguaje interpretado a un lenguaje compilado es que el lenguaje interpretado, mientras va corriendo tu programa, se está traduciendo. ¿Cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, Python nunca va a ser igual de rápido que C, C++ o Java. ¿Por qué? Porque esos lenguajes son compilados. Entonces ya están traducidos al lenguaje máquina, mientras que JavaScript, Python, Ruby, son lenguajes interpretados. Entonces, mientras el intérprete va de manera secuencial, va de arriba hacia abajo, entonces, conforme va avanzando el intérprete, va interpretando, va traduciendo a bytecode. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que justamente va a ser más lento, va a gastar más memoria. Entonces, por eso justamente ese es el problema que a veces les dicen que tiene Python, que nunca no es tan rápido o que llega a gastar más memoria que otros lenguajes. Y la otra cosa que nos interesa de aquí es justamente que es un lenguaje de alto nivel. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Cuál es la diferencia de un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel? El bajo nivel es aquel que la máquina entiende pues de manera más directa, como lo es ensamblador, que tú vas manejando los registros que se van metiendo dentro de memoria. Y pues en un lenguaje de alto nivel pues es todo lo contrario, que una persona es capaz de comprender qué está haciendo el programa sin necesidad de irse tan abajo como los lenguajes de ensamblador, cosas por el estilo. Ok, sí, justamente como comenta el compañero, la diferencia es que en un lenguaje de bajo nivel es justamente prácticamente el lenguaje máquina. El más cercano es ensamblador, que justamente como menciona, tienes que manejar los registros. Luego lo que podríamos decir que sigue sería como C o C++, que a pesar de que una persona lo puede leer, no es tan fácil de leer como lenguajes de alto nivel como puede ser JavaScript o Python. Y justamente la principal diferencia es que un lenguaje de alto nivel es más fácil de entender para una persona, pero una máquina tiene que hacer tiene que justamente pasar por el intérprete para poder entender justamente el lenguaje. Y por último, no lo puse aquí, pero otra cosa que también tiene Python es que es un lenguaje tipado dinámicamente. ¿Alguien sabe la diferencia de un lenguaje tipado dinámicamente a uno estáticamente? Que el tipo de las variables se decide ya en ejecución, no es necesario que le digas. Ok, sí, justamente. Los tipados dinámicamente, la variable va a tomar su tipo mientras están ejecutándose. Y en el tipado estáticamente, justamente como se compila, primero tú tienes que definir los tipos de variable y ya el compilador se va a encargar de hacer esa parte. Y bueno, vamos a la siguiente parte. Y justamente como mencionaban prácticamente todos, de hecho eso fue lo bueno, Python es considerado un lenguaje de uso general. ¿Cuál es la ventaja que te da que sea un lenguaje de uso general?
es que tiene muchísimas aplicaciones. Hay lenguajes que están más enfocados, por ejemplo, a microcontroladores, o lenguajes que están enfocados a web, o cosas de estilo. Python es considerado de uso general, porque justamente te permite dar muchas aplicaciones. Entre ellas son, por ejemplo, web development, la creación de interfaces gráficas, justamente manejo de librerías científicas y numéricas, desarrollo de software y, por ejemplo, System Administration. Eso es porque, por ejemplo, muchas veces los DevOps o hay personas que utilizan Python simplemente para la creación de scripts, porque los scripts son muchísimo más fáciles de crear en Python que en otro tipo de lenguajes. Otra cosa que podríamos poner aquí, por ejemplo, sería justamente inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos TensorFlow, taqueras. ¿Cuál otra librería está? PyTorch. Y bueno, son más o menos algunas. Justamente aquí podemos ver algunas de las librerías que tiene Python para web, algunas que tienen para desarrollo de interfaces, para manejo de números, para desarrollo de software, para IA y, por ejemplo, para administración de sistemas. Algo que también es importante mencionar en esta parte es que Python tiene como ciertas variantes, por ejemplo, Cython. O ya JPython, que son, por así decirlo, como híbridos entre Python y Java, por ejemplo, y este es entre C y Python, en donde, por ejemplo, en Cython lo que tú puedes hacer es crear módulos que estén precompilados para justamente aumentar el performance de Python, porque muchas veces... José, ¿qué pasó? perdón Cristóbal. por interrumpirte. Oye, ¿crees que sea buena idea movernos a Meet? Porque creo que unos están diciendo que no los deja acceder porque dice que ya está el máximo número de viewers en la transmisión. Ok, pues sí, si quieres. ¿En qué canal? No, en Meet. Porque en Google Meet, ok. ajá, que por la situación como que limitaron a 50 personas el live de Discord. Entonces, si quieres darte a Meet y nos pasas un link. Ok. Aunque crean una presentación en Meet, pero ahorita vamos cómo. Si no, déjala, hago rápido. A ver, reunión nueva, reunión instantánea. A ver, copiar. Voy a poner el enlace de Meet en el canal de Python. Ajá, Python, exacto. Y no sé si todos los que están se pueden ir pasando para allá. Admitir todos. Porque ya todos ahora sí vamos a meter en Discord. No, creo que sí ya. Y bueno, regresando un poco a esto. Bueno, sí, como les venía diciendo, justamente Python es un lenguaje de uso, de uso general. Porque se puede utilizar para prácticamente todo. Creo que hay librerías para prácticamente todo. Digo, obviamente hay cosas en las que no es tan bueno y hay lenguajes que son mejores, pero creo que prácticamente tiene librerías para todo.
Entonces, pasando un poco a esta parte, en el curso prácticamente lo único que vamos a necesitar es que tengan instalado Python en su computadora. Instalen el instalador de paquetes, que es Python pip. Y que instalen VirtualEnv. Eso les voy a explicar más adelante para qué sirve y cómo se utiliza. Pero solamente es necesario que lo instalen. Creo que falta alguien más. Está. Bueno, es para Ubuntu. No sé si alguien utiliza otra distribución o si utiliza Windows. Si utilizan Windows, lo único que necesitan hacer es como venir a Python. Le dan en Downloads, le dan aquí. Les va a abrir seguramente un .exe o un archivo de instalación de Windows. Le dan siguiente y ya tiene instalado Python. Creo que ya son todos. Ok. Y pues es prácticamente todo. Igual, justamente si tienen como otra librería que no sea basada en Debian, solamente busquen cómo instalar Python y lo único que vamos a utilizar. Algo que sí es importante es, recuerden que tiene que ser Python 3. Python 2 ya está deprecado, entonces instalen Python 3. Y ok, eso es un poco nada más en la parte de la teoría. Vamos a pasar un poco ahora a la terminal de Python. Si para saber si tienen instalado Python, lo único que tienen que hacer es Python-b, si no me equivoco. Y no, es con 2V, creo. ¿Es version? Sí. Entonces, si tienen instalado Python, simplemente corren. Voy a hacer más grande eso por si acaso. No me acuerdo cómo sea, entonces desde acá. Ya está. Ok. Regresando a esta parte. Voy a cerrar esto. Y aquí está. Bueno, sí. Para saber si tienen instalado Python en su computadora, lo único que tienen que hacer es correr justamente este comando, Python-version. Y ya les voy a decir la versión. Algo que también es importante es que hay ciertas distribuciones que tienen instalado Python 2 por defecto. Entonces, en esas distribuciones, lo único que hacen es poner Python 3. Y es prácticamente lo mismo. Generalmente por defecto tienen Python con la versión 2. Pero si escriben Python 3 ya es como esta versión. Bueno, la versión de Python 3. Entonces, pues no hay como tanto problema con eso. Ok. Algo importante es justamente, por ejemplo, para los que han programado en C. Regularmente en C tienes que hacer tu main, luego haces el GCC, el nombre del programa y compilar, ¿no? Bueno, lo compilas y ya después lo puedes ejecutar. La diferencia de Python es, como habíamos mencionado, es un lenguaje interpretado. Entonces nosotros, por ejemplo, directamente podemos acceder a su bash. Y esta ya es una consola en la cual estamos ejecutando Python. No tenemos que compilar, no tenemos que crear un archivo previo. Directamente podemos llegar y escribir Python en su consola. Por ejemplo, podemos llegar y hacer un print. No sé, hola, ¿no? Y aquí ya está, ¿no? Otra cosa que podemos hacer sería, por ejemplo, imprimir tipo de dato de hola. Y si se dan cuenta, aquí nos dice que es una clase de tipo str. Bueno, el tipo de dato es str. En la siguiente clase vamos a ver como los diferentes tipos de Python. Pero eso es como por una parte. Si se dan cuenta, nosotros podemos directamente escribir Python en nuestra bash y ya estamos ejecutando Python. O nosotros podemos primero crear nuestro archivo y después ejecutarlo. Vamos a ver como la diferencia. Por ejemplo, aquí tengo este que se llama example1.py, ¿no? Algo que es importante es que los archivos de Python llevan la extensión .py. Y aquí vamos a abrir una terminal. Algo que también les recomiendo, no es obligado, es que utilicen Visual Studio Code, porque les voy a enseñar cómo configurar varias herramientas de typing para que sea más fácil escribir código. Y les dé como sugerencias, pero si quieren ocupar Emacs, Beam o cualquier otro editor, pues no hay problema. Y ok, estamos aquí. Y vamos a ver cómo justamente esa parte, ¿no? Python 3. Nosotros que quisiéramos directamente ejecutar Python, simplemente llegamos y escribimos Python, ¿no? Pero en este caso nosotros queremos que Python interprete este archivo. Lo que hacemos es, primero nos ubicamos como en la carpeta en la que estamos. Estamos en example, solamente ponemos Python 3, nombre del archivo. Y si se dan cuenta, es justamente lo que esperamos que pasara, ¿no? Va línea por línea interpretando. Por ejemplo, aquí
un poco, si se dan cuenta, para los que ya han programado, esto es una cadena, esto es un número entero, este es un flotante. ¿Cuál es la diferencia de un flotante y un entero? Es que el flotante tiene punto decimal. Que creo que se le puede entender para acá. Y bueno, por ejemplo, también podemos tener booleanos. Puedo mutear que está hablando. ¿Por qué no lo puedo mutear? Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre, número entero, número flotante, booleano. Aquí lo único que le estamos diciendo es imprime las variables. Si se dan cuenta es justamente lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo? El Zoom. Sí, justamente. Esa es como. Justamente esa es una de las diferencias de Python. Fuera en C, aquí tendríamos que poner int número igual a 0, ¿no? O lo podríamos dejar incluso vacío. O podríamos poner char. ¿Cómo muteo el compañero que está hablando? Porque ya se muteó. Regresando a esto. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos Java, C, C++, nosotros tendríamos que declarar el tipo de valor primero. Y después vendría el nombre de nuestra variable y lo igualamos justamente al valor. Por ejemplo, aquí podríamos poner una A. Ponemos un flotante, ponemos float. No sé, número 2. Igual a 1.2, ¿no? Pero en Python no necesitamos hacer eso, porque justamente como habíamos mencionado, es un lenguaje que tiene tipo dinámicamente. Entonces, conforme va corriendo el intérprete se encarga de decidir qué tipo de datos es el que estás utilizando. Si quieren comentar en Python, lo único que tienen que hacer es poner el signo de gato y ya. O si quieren comentar varias líneas, está la otra opción que es poner 3 comillas. Y luego 3 comillas al final donde quieran terminar el comentario. Y ya está, ya pueden tener comentarios. Las dos opciones, una es esa y la otra es signo de gato, con el número igual a 1. Ahora vamos a ver algo, algo que también quiero mencionarles que es importante, es en Python. Cuando ejecuten la consola pueden poner import this, si no me equivoco. Y esto de aquí es conocido como el send de Python. Esto, lo más importante es que siempre traten de seguirlo. No sé, léanlo cada 2 semanas o cada que no se acuerden de algo. Porque algo que muchas veces mencionan en Python es que es un código pythónico, por así decirlo. Entonces, la ventaja que te da Python respecto a otros lenguajes es que el código es muy fácil de leer. Aunque haya una persona que no sepa programar mucho, tal vez no sepa cómo hacer código, pero va a entender lo que está haciendo. Entonces, siempre para eso, traten de seguir el send de Python. Son como 20 cosas, si no me equivoco, tal vez menos. Y siempre traten de seguirlo. Por ejemplo, aquí lo de hermoso es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo es mejor que complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre traten de seguir como esas ideas. Porque eso va a hacer que su código sea entendible. Y si otra persona llega y ve ese código, va a saber más o menos lo que estás haciendo. Y si no, pues va a ser muy complicado leer. Algo que tiene Python es que lo puedes hacer muy legible y poco legible. Entonces, siempre váyanse por la parte de que sea legible. Para eso, acuérdense, solamente ponen import this y ya directamente les va a dar el send de Python. Ok, vamos a regresar un poco a este código. Bueno, vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a poner el example 2. Y vamos a ver cómo declarar una función. Para los que no sepan cómo declarar una función, o qué es una función, es una parte de código en la cual tú vas a mandarle. Es como una función de matemáticas. Tú mandas un valor y la función te regresa otro valor, ¿no? Que es como f de x en y. Es más o menos lo mismo.
Por ejemplo, vamos a hacer una función fácil para que sea fácil de entender. Vamos a ponerle, por ejemplo, suma. Y vamos a poner que va a recibir el parámetro número 1 y el parámetro número 2. Justamente es como eso, ¿no? La diferencia es, si fuera, por ejemplo, en C, pones int, sum, el valor, ¿no? Que es como num1, y aquí tienes que poner, ¿cómo se pone el valor? Bueno, no recuerdo muy bien esa parte, creo que sí es así. Pero esa es la diferencia. Lo que tienes que hacer es, si tú vas a escribir una función def, en Python nunca vas a poner el tipo de valor que vas a retornar. No tienes que poner int o string o algo así. Cargar de revisar esa parte. Lo siguiente es el nombre de tu función. Podríamos tener una función que no tenga argumentos. Entonces tiene, y lo siguiente es justamente esta parte. Si, bueno, para los que han programado en otros lenguajes como C o Java, tienes que hacer cosas como estas, ¿no? Abres corchetes y cierras corchetes, ¿no? Esa parte de los corchetes en Python se hace de esta manera. Puntos. Y es como el equivalente a los corchetes, por así decirlo. Es el identado. El intérprete de Python funciona conforme ustedes hagan su identado. Si su identado está mal, prácticamente no va a funcionar su programa como ustedes esperen. Entonces, siempre revisen el identado. Regularmente, por norma, lo que hacen, creo que lleva alguien más. El identado son de 4 espacios. Entonces, les recomiendo que utilicen 4, no utilicen tabuladores. Hace mucho que se dejaron de utilizar tabuladores. Los IDEs se encargan de poner automáticamente los 4 espacios. Enter. Y automáticamente hace el identado dado, porque yo puse 2 puntos. Regularmente cuando tú abres 2 puntos, estás indicando que va a estar después de esos 2 puntos, tiene que ir identado. Porque si yo quito esto, si se dan cuenta, automáticamente se va al inicio del... Entonces, ahorita, bueno, ahorita vamos a ver un poco la diferencia. Que regrese la suma del número 1. Y por ejemplo, aquí puedo decir que imprima la función, bueno, el print, lo único que hace es imprimir. En este caso, vamos a la función sum y le vamos a mandar valores. Por ejemplo, un 3 y un 1. Y vamos a ejecutarlo. Python 3. Y suma, ¿no? Ah, no, como le puse example 2. Aquí está, ¿no? 4. Pero, ¿qué pasa si yo aquí, en lugar de poner esto, pongo acá? ¿Se dan cuenta? Directamente el editor ya me está diciendo que lo que espera es un bloque de identado. Corremos. ¿Se dan cuenta? Justamente pasa eso. El intérprete de Python, siempre que tenemos unos 2 puntos, lo siguiente que espera, valor identado. ¿Qué es el valor identado? Porque todo lo que esté en esta línea va a ser el cuerpo de la función. Sería como el equivalente a lo que tuviéramos aquí dentro. Sería como el equivalente a lo que tuviéramos aquí. Todo lo que esté identado. Por ejemplo, aquí podemos poner que imprima el número 1. Y después el número 2. Justamente es lo que les había dicho. Primero imprime el número 1, que en este caso fue 3. Imprime el número 2, que fue 1. Y luego imprime el resultado de este valor. Algo que también es importante en Python es que Python no es como C, que tú primero puedes declarar las cabeceras de tus funciones. Como les he dicho, el intérprete de Python va de manera secuencial. Entonces, si yo llamo una función antes de declararla, me va a mandar error seguramente. Y justamente aquí está, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, esto me lo está mandando. ¿Por qué? Porque mi función no es declarada, ¿no? Puedo incluso quitar el print. ¿Cuál es el problema? Que en este caso, el intérprete entra a la primera línea. Esto no va a entrar, ¿por qué? Porque son comentarios. Pero entonces entra a la primera línea, busca la función suma, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque la función suma está abajo de la llamada. Entonces, también recuerden siempre que en Python
es importante que primero definan sus funciones y al final hacen la llamada. Otra cosa es, por ejemplo, aquí vamos a agregar un if. Podemos decir que, por ejemplo, si el número 1 es mayor al número 2, pues un if, cada que vamos a ocupar un bloque de secuencia, ya sea declarar una función, declarar una clase, declarar un ciclo, declarar un condicional, siempre es justamente con 2 puntos. Que sería el equivalente en otros lenguajes a hacer algo como if, condición y los corchetes, ¿no? Si se dan cuenta, lo mismo. Como yo ya abrí otro bloque de indentación, tengo que tener código, el código que sea, pero tengo que tener algún código que esté identado a este nivel. ¿Por qué? Porque si no, va a volver a mandar error. Vamos a comprobarlo. Están otra vez. Dice que espera una indentación de bloque. ¿Por qué? Porque aquí abrí 2 puntos. Esto simplemente es una condicional que estamos comparando que el número 1 sea mayor al número 2. Vamos a poner que si el número 1 es mayor al número 2, imprimimos, no sé, el número y vamos a correrlo. Y en este caso, pues justamente lo que esperábamos, ¿no? Si mandamos un 3 y 1, el 3 es mayor a 1. Entonces va a pasar justamente eso. ¿Cómo funciona más o menos el intérprete de Python? Va línea por línea en este caso, si se dan cuenta. Mi if también lo tuve que poner al nivel de indentación de la definición de la función, o sea, de esta parte. ¿Por qué? Porque está dentro de la función. Cada que nosotros agregamos justamente condicional, tenemos que ir haciendo eso. Por ejemplo, podríamos poner otro if. No se puede poner cualquier cosa y número 1 igual al número 1. Y así es prácticamente como nos vamos. Vamos a imprimir. No sé, un 2, bueno, un 1. Y así pues nos podemos ir infinitamente. Lo cual me llega al siguiente punto. Nunca hagan esto. Va a funcionar. Sí va a funcionar. Pero lo ideal es que su código nunca pase de 3 niveles de indentación. Si su código tiene más de 3 niveles de indentación, es que están haciendo algo mal o tal vez no están haciendo como. No le están programando de la mejor manera. Justamente sería como lo que dice aquí, ¿no? Que bonito es mejor que feo. Nunca hagan este tipo de cosas porque no es entendible. Entonces, siempre traten de, si tienen que hacer muchos niveles de indentación, traten de separarlo en diversas funciones. Nunca pasen de 3 niveles de indentación. Si se dan cuenta, aquí lo voy a ejecutar y pues voy a mandar todos los unos. ¿Por qué? Porque el número 1 es igual al número 1. Pero justamente esa parte, nunca hagan eso. Siempre quédense como máximo aquí. ¿Sí? Vamos a poner un 1. Y no pasen de ahí. Siempre si están pasando de 3 niveles de indentación es que algo están haciendo mal o tal vez pueden refactorizar su código para que sea más entendible. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, lo que sea? Sí, ¿cómo se llama? Pusiéramos otro enter para empezar otra idea desde el primer dentado, ¿habría problema? ¿Desde aquí? No, o sea, me refiero terminando el print 1. Si desde ahí iniciara otra vez al nivel de dev, ¿podría haber problema? O sea, acá. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, vamos a poner un print. Vamos a ponerle algo. Aquí me lo manda. ¿Por qué? Porque el nivel de indentación es incorrecto. Tu función acaba una vez que haces un return, o directamente puedes no hacer el return, pero lo único que tienes que hacer para regresar como al nivel de indentación de dev es dejar un espacio. Bueno, no es necesario dejar el espacio. Y es que indentación. Siempre si tienes algo mal indentado, pues te va a mandar justamente ese error. Siempre que tú, bueno, si aquí acabaste tu función, si te das cuenta, esta función no está regresando nada, sería como el equivalente a tener un void. Pero si te das cuenta, estás cumpliendo como con la ley de los indentados. ¿Por qué? Porque
está dentro del nivel de indentado de la suma. Dentro de ese nivel de indentación tienes un valor, puede ser lo que sea, en este caso simplemente tenemos un print. Y a ese nivel de indentación tienes otro if. En este if simplemente tienes el print, pero tienes algo. No tienes nada, ahí es cuando truena. ¿Viste? Espera un bloque de indentación, pero no lo tienes. No sé si más o menos aclara tu pregunta. Sí. Ok. ¿Alguna otra? ¿Hasta aquí? Disculpa, en el if, ¿cómo terminas cómo terminas el if en este caso? O sea, si no existiera ese segundo if. Te regresas al nivel de indentación. Al nivel de indentación de tu función. Bueno, te regresas al nivel de indentación donde ya no quieres que entre, por así decirlo. Mira, un ejemplo más fácil. Por ejemplo, aquí tú podrías tener, pongamos otro if, pero tú quieres un nuevo if que ya no va a estar, que ya no pertenece a ese primer if, ¿no? Lo que necesitas hacer es regresarte a ese nivel de indentación. Por ejemplo, aquí lo ejecutas y funciona. Entonces, siempre que quieras salir de un nivel de indentación, regrésate como a ese nivel, al anterior, donde ya no quieres que entre. Ok, gracias. Sí. ¿Algo más? Si quisiera especificar el tipo de retorno que la función regresaría, ¿hay alguna manera? Ok, si hay una manera, te lo puedo adelantar un poco, pero lo vamos a ver más a fondo más adelante. Algo que tiene Python en sus últimas versiones que no existía antes, que la verdad es que es muy útil. De hecho, cuando lo vemos bien, les explico bien cómo funciona, pero algo que te puedes hacer aquí es poner int. Puedes poner otra vez int para definir los valores. Y si tú quieres definir el tipo de valor que vas a retornar, pones una flecha. Y en este caso, como es una suma, lo que tendríamos que regresar sería es una suma, ¿no? Bueno, un entero. Número 1. Bueno, podemos regresar el número 1. Y aquí le puedo poner int. Y si se dan cuenta, eso no me manda error. ¿Cuál es la desventaja y ventaja de esto? Lo vamos a ver más adelante, pero les puedo adelantar como un poco. Si se dan cuenta, aquí yo ya sé que lo que tengo que recibir es un entero. Acá también es un entero. Y lo que voy a regresar es un entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo regreso un .73, por ejemplo, eso es un flotante, ¿no? ¿Cuál es la desventaja justamente de Python cuando define los tipos de datos? Es que, por ejemplo, yo ejecuto esto. Y... ok, vamos a quitar esto. Así nada más. No lo imprimí, por razón. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Alguien sabe qué es lo que pasó aquí? Si se dan cuenta, yo dije que iba a regresar un entero y estoy regresando un flotante. Para comprobar que es un flotante, vamos a ponerle un type 2.3. Y aquí está, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo iba a regresar un entero, pero lo que estoy regresando es un flotante. ¿Alguien sabe qué está pasando? Creo que no. Entonces, desmutió. ¿Querías decir algo? Pues que tú estás diciendo que vas a regresar un int y es un float, ¿no? ¿O cómo? Ajá, exactamente. ¿Sabes por qué? Bueno, ¿sabes por qué esta no manda error? Porque, por ejemplo, si en C tú dices que vas a regresar un entero y regresas un flotante, va a tronar. ¿Por qué aquí no truena? Porque lo encima o algo así. Si no recuerdo, quita los números decimales, ¿correcto? No. Mira, aquí le puedo decir que a eso que regrese le sume un 1.1 o 1.2. 2.3 más 1.2 es 3.5. No, tampoco lo concatena. 2.3 más 1.2. Es que parece que lo ignora, o sea, no es como que... O sea, lo deja igual, o sea, lo ignora el estado adelante, o sea, lo toma más como una sugerencia, ¿no? Tal vez sea por el tipado dinámico. Tiene la respuesta. Ajá, tiene que ver con el tipado dinámico, justamente. Y justamente el compañero dio la respuesta. A ese tipo de cosas, lo único que ayudan es al programador.
¿Por qué? Supongamos que ustedes llegan a un trabajo en donde tienen que analizar un código de 10.000 líneas de código. ¿Es más fácil para ustedes que tengan funciones de este estilo? Bueno, funciones de este estilo. Lleguen y les digan cosas así, ¿no? Vamos a suponer que fuera una función de 50 líneas y en lugar de llamarle suma, la persona que lo hizo mal y puso cualquier nombre, ¿no? Le puso S. El tipo de Python no sirve absolutamente de nada en cuanto al intérprete. De hecho, lo ignora. Pero sirve justamente para el programador y para el editor. El editor, cuando tú pones sus tipos de datos, te va a sugerir las operaciones dependiendo del tipo de dato que tú estás mencionando que vas a regresar. ¿Cómo podemos comprobar lo que dijo el compañero? Podemos estar aquí, podemos poner typing Python. Vamos a su documentación. Y justamente aquí lo dice, ¿no? Nota. El runtime de Python no se encarga de hacer que funcionen como las anotaciones. Y si se dan cuenta, justamente solamente sirve para type checkers, los editores o linters. Entonces, aunque nosotros definamos nuestros tipos de datos, la definición que estamos haciendo es para nosotros o para la persona que vaya a ver el código después de nosotros. Python, tú puedes poner que vas a regresar un str y te va a seguir diciendo funciona. Puedes regresar un flotante o puedes regresar lo que tú quieras y a Python le va a dar igual. Entonces, justamente como decía el compañero, alguien iba a preguntar. Es muy similar como TypeScript, ¿no? O sea, va lo mismo que son los linters y lo que es TypeScript como tal, ¿no? O sea, para ayudar a definir al lenguaje como para darle más, pues en ese caso sería una formalidad, ¿no? Ya más a darle formalidad o a darle un estándar, por así decirlo. Ajá, exactamente. Justamente como menciona el compañero, es para que sea más formal el lenguaje, en el sentido de que está viendo, sepa lo que está recibiendo y lo que va a regresar. O bueno, lo que debería de regresar, porque si se dan cuenta, pues lo puedes ignorar, ¿no? La idea es que no lo hagas, pero si se dan cuenta lo puedes hacer. Por ejemplo, creo que por aquí tengo un archivo en donde tengo algo así. Por ejemplo, vamos a abrir el main. Bueno, eso no tiene nada. Bueno, creo que no tengo un archivo que sea lo suficientemente grande para que vean cómo sirve demasiado. Pero más adelante, cuando veamos cosas más avanzadas, se van a dar cuenta que eso es muy importante hacerlo. Igual más adelante vamos a ver como los tipos de datos que se pueden definir. También se pueden definir tipos de datos opcionales y ese tipo de cuestiones, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pues no hay tanto problema con eso. Pero sí, precisamente como decía el compañero, solamente es como para definirlo de una manera más formal y que la persona que lo está viendo entienda lo que está pasando. Porque al final de cuentas, a Python le va a dar igual lo que pongas, él lo va a ignorar. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo, disculpa. ¿Qué pasó? ¿Hay modularidad en Python? Sí, pero como ¿qué ejemplo quieres hacer? ¿O a qué te refieres? Para separar funciones de, por ejemplo, un main o realizar, no sé, diferentes pestañas de un solo programa. Sí, igual lo vamos a ver. Pero sí, modularidad. Ok, De gracias. hecho, lo ideal es que tu programa sea modular. Sí. ¿Alguna otra? Entonces el Zoom también es como el lint, solo es para guiarnos. ¿O ¿Cuál? es ¿El link? el Zoom? Al zoom. Sí, solamente es el nombre de la función. Tú le puedes poner suma o suma dos números. Entonces es igual que el int, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. ¿es un par Es de el nombre guía? de tu función. Ajá, exactamente. Es el nombre de tu función. ¿Llegó alguien más? No sé. Sí. Ajá, justamente. Este solamente es el nombre de tu función. Lo ideal es que siempre pongan nombres descriptivos, no pongan nombres como S o A o cosas así, porque pues no es entendible. Pero sigan buenas prácticas. Algo también importante de Python es que generalmente hay otros lenguajes que utilizan la notación camel case, que es donde pones, por ejemplo, suma de dos números. Permitir.
En Python no funciona así. Siempre que vayan a definir una palabra, bueno, una oración para una variable o una definición de función que tenga espacios, no hagan esto. Generalmente en Python se pone con simplemente pongan el guión bajo. Esto no se utiliza, pero para clases, cuando veamos clases van a ver por qué, o bueno, cómo hacerlo. Pero cuando utilicen Python solamente para funciones o definición de variables, pongan guión bajo. Según la normativa del PEP8, que es como lo que sigue Python. Ahí sí, igual si quieren ver cómo es lo que deberían de seguir para que su código sea pythónico, como le dicen. Pueden leer un poco del PEP8. Ahí habla de toda esta parte. Se los voy a poner en el canal por si lo quieren leer un poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde estaba? Ok, creo que ya no. Entonces vamos a avanzar un poco también. Vamos a pasar, por ejemplo, la diferencia de cómo declarar un ciclo en Python y cómo declarar un ciclo en otro lenguaje. En Python, la manera más fácil de declarar un ciclo es poner, por ejemplo, for i, in, range. Y aquí ponemos el rango, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 10. Vamos a poner que imprima. Vamos a ponerlo en otra función para que no se confunda. Vamos a poner def, no se imprime. Primeros. 10 números. Van a ver, imprime números. Podemos poner que reciba hasta dónde va a llegar. Decimos que es un entero. Y esto no va a regresar nada. Si no queremos que regrese nada, pues simplemente. Bueno, de hecho, acuérdense que esto no hace nada. Y para declarar un ciclo solamente es for i in range. Lo más fácil es simplemente poner tu índice donde va a empezar y tu índice donde va a finalizar. Hay varias cosas que podemos cambiar ahí, pero las vamos a ver un poco más adelante. Podemos decirle que simplemente imprima el índice. Sería el equivalente a decir en C, por ejemplo, for int igual a 0 menor a 10 y más. Decirle print ln, creo que es. Y el índice, ¿no? Eso es más o menos lo equivalente para los que han programado en C. Y vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Lo voy a comentar. Vamos a llamar a imprime números. Bueno, espera. Bueno, sí, ahorita vamos a mandarle un 2. Y ya está, ¿no? Simplemente lo que hace es iterar. Del 0 al 9, acuérdense que siempre, en todos los ciclos, eso no es solo en Python, siempre se queda como un valor atrás. Y aquí podemos simplemente modificarlo que en lugar de llegar a 10, llega a n. Digo alguien más. Y podemos mandarlo del 1 al 30, ¿no? Bueno, del 0 al 30. Y ya está. Es la manera más fácil de definir un ciclo en Python. Hay otras cosas que podemos modificar. La primera de ellas es, si nosotros queremos que nuestro ciclo empiece en el 0, podemos directamente poner solamente hasta dónde va a llegar. Y se dan cuenta, imprime exactamente lo mismo. Generalmente el primer índice se pone solamente si queremos empezar de un valor diferente al 0. Si vamos a empezar en el 0, pues no tiene mucho caso poner el primer índice. Otra cosa que podemos hacer es poner el tercer valor. El tercer valor es el step, que sería el equivalente al... Regularmente en C pones como i más. Pues si quieres que vaya de 2 en 2, pones como i más 2 o algo, i más igual 2. Puede ser lo mismo. Puedes decirle que vaya de 2 en 2, si no me equivoco, solamente es así. Y si se dan cuenta, aquí se da, ¿no? Va 0, 2, 4. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a 30, ¿no? Bueno, 29 en este caso. Podemos poner cualquier valor. Podemos poner un 10, por ejemplo. Y ese simplemente es el step que va a ir tomando el iterador. También puede ser un iterador negativo. Por ejemplo, podríamos empezar de 10 a 0.
y ir restando uno, ¿no? Y ya está, ¿no? Si se dan cuenta, ahora van en sentido inverso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, solamente recuerden esto. La función range lo que recibe es dónde va a empezar, dónde va a finalizar y el step, que sería como cuánto va a avanzar en cada iteración, si va a sumar o si va a restar en cada iteración. De hecho, también podríamos creo que multiplicar, si no me equivoco. ¿Es así? Creo que sí se puede hacer eso. Esa parte no me acuerdo cómo era, pero lo vemos en la siguiente clase. Entonces, ¿se acuerdan? Es donde empieza, donde finaliza y el step que haber tenido el iterador. ¿Alguien tiene alguna duda de los ciclos? Creo que no. Por ejemplo, algo que también podemos hacer en Python. En Python, actualmente existen los arreglos, pero sinceramente no se utilizan mucho. En Python lo que se utilizan son listas. La ventaja que te da una lista contra un arreglo en otros lenguajes es que, por ejemplo, en Python tú tienes que definir el tamaño de tu arreglo. Por ejemplo, poner arreglo de tamaño 20, ¿no? Ya, y aparte el tipo de dato entero, ¿no? En Python, simplemente nosotros podemos decir como, no sé, números. Igual, abrimos corchetes. Podemos decir como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto va a funcionar. Por ejemplo, vamos a decir, abrimos de aquí por ejemplo, 6. Es decir, que imprima a números. La anotación es la misma que en C o en cualquier otro lenguaje. En la posición I. Y lo imprimimos, ¿no? Y se encuentra justamente aquí está, ¿no? Si se dan cuenta, otra cosa, para lo que les decía, si yo le doy que imprima el tipo de ese valor, se dan cuenta, me dice que es una lista. Entonces también recuerden eso, en Python se utilizan listas, no se utilizan arreglos. Y otra cosa que tiene una lista es que una lista no necesariamente tiene que ser de un tipo de valor. Yo podría decir que tengo, por ejemplo, hola, ¿no? De valor yo puedo decir que tengo 3.2. Y aquí está, ¿no? 1, hola, 3.2 y los demás valores que puse. Entonces, algo importante de las listas en Python es que los valores que tú agregues en una lista no tienen que ser del mismo tipo de valor. Puedes agregar lo que tú quieras. De hecho, podríamos hacer una lista dentro de una lista. Por ejemplo, aquí. Otra lista que tenga esto. Aquí tenga esto, ¿no? Creo que. Y si se dan cuenta, pues sigue funcionando sin problema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder al 3.2, lo primero que tendríamos que hacer sería acceder a la primera lista. Por ejemplo, números, en la posición 0, 1, 2. Posición 2 y luego en la posición 0. La manera en la que accedemos a los índices es igual que creo que en todos los lenguajes. Creo que no conozco un lenguaje que no accedas hacia los índices. Y bueno, eso es un poco de las listas. Recuerden que puede tener cualquier tipo de valor. Puede ser una lista dentro de una lista. Podríamos meter un objeto aquí. Podríamos meter un diccionario, cualquier tipo de valor. Y no haber ningún tipo de problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Yo sí, entonces para la lista se van a ocupar nada más los valores separados por coma, ¿no? Ajá, justamente. Entonces pueden ser las listas que sean dentro de la lista, ¿no? Ajá. No solamente listas, puedes tener lo que quieras. Ajá, pero sí, los valores están separados por coma. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Abajo está lo de los rangos, así que está agarrando la lista y aparte el rango. No. Bueno, ¿has programado en algún otro lenguaje?
No. Ah, ok, no hay problema. Mira, lo que pasa es lo siguiente. La lista tiene índices. Este es el índice 0, el índice 1, el índice 2. Bueno, toda la lista es el índice 2. Bueno, el índice 1, ese es el índice 2. Índice 3, 4, 5, 6. Entonces lo que tú estás diciendo es que de tu lista imprima el valor de i, pero está iterando. Entonces primero va a imprimir la lista en la posición 0. Después va a imprimir la lista en la posición 1. Si te das cuenta de lo que pasa, imprime el 1. Bueno, ajá, el 1. Después imprime el hola, después imprime esta parte de acá. El 1.2, y si te das cuenta, llega hasta el 3.2. Lo único que estás haciendo es decirle que imprima a tu lista en la posición que tú le estás diciendo aquí. Y lo estás repitiendo 6 veces. Primero con el índice 0, luego el índice 1, el índice 2, hasta que llega el índice 5. Sí, ahí me llegó. ¿Más o menos? Sí, ya un poquito mejor. Recuerda que cada que utilices listas o arreglos en cualquier lenguaje, se le llama índices. Es como el índice 0. De hecho, acuérdate que también que siempre los índices empiezan en la posición 0. De tu lista menos 1. Por ejemplo, algo que podríamos hacer ahora aquí mismo sería, en lugar de decir 6, supongamos que yo no sé cuál es el tamaño de mi lista. Lo único que hago es llamar a len. Len es lo equivalente a length, que es como la longitud. Me dé la longitud de números. Le podríamos quitar el 0 y decirle que solamente lo haga en la longitud de números. Imprimo y la presione. Y pues ya está, ¿no? Simplemente ahora voy a imprimir toda la lista porque está iterando en la longitud de la lista. Si yo quito elementos, pues no hay ningún problema. Porque sigue iterando en la longitud de la lista. Entonces, algo también importante de len es que lo pueden utilizar para cualquier tipo de dato. Por ejemplo, yo podría decir que me imprima. Voy a comentar eso. Print la longitud. Ok, vale, hola otra vez. Y ya está, ¿no? Son 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, si quieren conocer la longitud de algún tipo de variable, simplemente utilicen la función len y les va a regresar justamente ese valor. Foreign range. Por ejemplo, podríamos decirle. Aquí vamos a dejarlo en el rango de 0 a 100. Y vamos a ponerle que si n módulo 2 igual a 0. Prima, ¿no? Bueno, los 2 puntos. No, es que lo comenté. Se salió del rango. A ver. 0, es que le puse n. Aquí. Sale el rango. Para ahí en el rango de 0 a 100. Módulo 2 igual a 0. Imprimo números. Porque estoy imprimiendo números en i. Hay que imprimir nada más. Aquí podemos regresar directamente todos los números pares. Pero en Python, bueno, otra cosa que se llama las listas. Bueno, en inglés sí tengo una traducción como tal a español. Pero las listas compresas funcionan de la siguiente manera. Aquí. Para declarar una lista, simplemente abrimos. Y Python lo que te deja hacer son cosas como estas. Es decir. Range.
ponerle. No es una vaca. No, sí. Es igual a 0 acá. Él siempre me manda. Y por ejemplo, no tengo que llamar la función. Aquí lo que podemos hacer es decir que justamente esa condición de acá arriba ahora que por ejemplo decir que imprima esta cosa de aquí se llama lista compresa. Una lista compresa lo que te hace es meter un if o un for, por ejemplo puede ser directamente el for. Entonces los valores que cumplan la condición que tú tengas dentro de esta los va a agregar dentro de una lista del rango que nosotros pongamos. Es como otra manera de iterar. Y muchas veces, bueno, no sé si alguien ya había visto código de Python antes. Hay varios problemas que como con listas compresas. Entonces, esa es una lista compresa. No es como solamente en corchetes a imprimir dentro de su lista. Ponen como el lugar en el cual van a iterar. Más de eso, solamente es como para que vean compresas. Y la diferencia de hacer eso con esto. Pero más adelante lo vamos como con más calma. Ok, son las 8:03. Creo que nos da tiempo de ver un poco de diccionarios. Vamos a ver rápidamente un poco de diccionarios. Esta parte solamente la estamos viendo como por encima. Entonces no se preocupen, no tienen que aprenderlo ya en este momento. Con lo que sí es importante que se quede en esta clase es el CN de Python. Recuerden leer esto al menos una vez. ¿Cómo definir una función? En la parte de la indentación. Eso también se lo tienen que aprender ya. ¿Cómo definir una función? La parte de la indentación. ¿Cómo llamar a una función? Y creo que con que, al menos por hoy, se acuerden de esa parte, todo va bien. Y vamos a ver un poco acerca de cómo definir diccionarios en Python. Diccionario en Python está mal nombrado, porque sería una tabla hash para los que ya hayan utilizado otros lenguajes y hayan utilizado tabla hash. Un diccionario es equivalente a una tabla hash. Y funciona de la siguiente manera. Un diccionario funciona clave-valor. Puntos valor. Vamos a poner, por ejemplo, clave 2. Valor 2, ¿no? Por ejemplo. Y esto en lugar de imprimirlo, vamos a asignarlo a una variable. Para acceder a un valor dentro de un diccionario es a partir de su clave. Nosotros podemos hacer esto. Ok. Diccionario. En el valor de clave. Y si se dan cuenta, precisamente como funciona un diccionario, accedemos a la variable diccionario en el valor de clave. ¿Cuál es el valor de clave? En este caso es 1. Si accedemos al valor de clave 2, en este caso nos regresa 2, ¿no? El problema, bueno, también algo aquí que puede pasar es que nosotros pongamos una clave que no exista. Solamente nos regresa el error. ¿Por qué? Porque en el diccionario no existe esta clave. Algo que es importante es que recuerden que para acceder es con corchetes y el nombre de la clave. No intenten con punto porque eso no va a funcionar. Bueno, vamos a ponerle clave. Y si se dan cuenta, pues no manda error, ¿no? Entonces, diccionario, la clave es corchetes y el nombre de la clave. La anotación de punto no sirve, entonces, pues recuerden esa parte también. Es que es clave 3. Vamos a ponerle clave.
Y no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. ¿Nadie? No. ¿En los diccionarios también se puede guardar cualquier cosa? Sí, justamente. Clave siempre tiene que ser como gracias. una cadena, pero puedes, por ejemplo, guardar una lista. Ok. ¿Y se podría agregar en el diccionario otra clave más adelante en el programa? Sí. Por ejemplo, supongamos que tú vas a agregar un nuevo valor. Lo que haces es pones diccionario. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, otro que aquí es update, si no me equivoco. Esa es otra manera, pero la primera, por ejemplo, puede ser como esto. En lugar de poner el nombre al que quieres acceder, lo que vas a hacer es poner tu nueva clave. En este caso, por ejemplo, clave 3. Y eso lo pones igual a un 3, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí creo que algo que no había dicho, y espero que lo hayan notado, es que en Python nunca pongan punto y coma, porque les va a marcar error. Solamente, bueno, en Python no existe el punto y coma. Solamente les recuerdo eso por si no se habían dado cuenta. Y porque se me olvidó mencionarlo. Y vamos a volver a imprimir el diccionario aquí. Y si te das cuenta, aquí está. Y para hacerlo con update, ya no recuerdo bien cómo se hacía. Creo que solamente se pone el diccionario. Bueno, la verdad no me acuerdo bien. Pero bueno, es una manera de hacerlo. Otras cosas que tiene Python que creo que no tienen tanto otros lenguajes es que tú puedes sumar muchos tipos de variables y no va a mandar error. Por ejemplo, va a terminar en 6 minutos, maldición. Bueno, creo que en 6 minutos ya casi acabamos. Entonces sí da tiempo. Otra cosa que tiene Python es que, por ejemplo, si nosotros tenemos esto como list 1, list 2, lo igualamos. Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, aquí 6, 7, 8, 9, 10. Y decimos que imprima la suma. Si se dan cuenta, lo que hace es concatenar las listas en una sola lista. Esas son igual algunas de las operaciones que tiene Python. Vamos a ver más adelante algunas otras y les voy a pasar como una lista de todas las que tienen, las funciones, bueno, los tipos de datos, pero más o menos son algunas. Puede ser una suma. Creo que también puedes multiplicarlo si no me equivoco. No se puede. Y si no me equivoco, también se puede hacer con diccionarios. Vamos a intentarlo. Espera, ¿qué más? Vimos flotantes. Ya vimos enteros. Ya vimos diccionarios, ya vimos listas. Ok, ¿qué más puede ser? El set de Python, ya vimos el set de Python, ya vimos el 8. Este ya lo puedo quitar. No sé, quedan 5 minutos. Creo que con eso es suficiente por hoy. Hasta ahorita ya, de todo lo que vimos, ¿alguien tiene alguna lista? ¿O alguna lista, alguna duda? No. ¿Podríamos usar la función dir para ver los métodos también de algún tipo de dato? Ok, qué buena pregunta. Yo no lo he hecho con dir, pero yo lo que regularmente hago es... Probablemente hago eso, no sé si funciona con estos. Probablemente sí funcione con dir. Ok. Dir de listo. Otra cosa que también se puede hacer, según yo, en lugar de con dir, es que lo puedes pasar a un diccionario. Es un punto dict. No funciona así. Pero bueno, sí.
ahora que me mencionas esa parte, otra cosa. Declarar una lista, o pueden declarar una lista vacía. ¿Cómo declarar una lista vacía? Es list 1 igual a... Esa es una lista vacía. Pueden poner como dict 1 igual a dict. Y esa es una lista de diccionario vacío. Enteros y ese tipo de cosas. Si hicieran una cadena vacía, pueden poner como cadena. Un entero lo pueden igualar a 0 o bueno, como número. O dependiendo de lo que necesitaran. Son como algunos. Van a tener un. Como 0.0. Eso. Igual, esto es importante. Tener valores dentro de su lista. Pueden hacer eso. Si se dan cuenta, bueno, algo que pueden hacer si utilizan Visual Studio Code, de si lo que van a hacer funciona, pueden apretar control y dentro del tipo de dato le dan enter y directamente los va a redirigir a las funciones. Entonces ahí se pueden dar como una idea de cómo está definido, qué es lo que recibe y qué es lo que retorna. Por ejemplo, la otra manera de ver esa parte que había mencionado el compañero está count, pop, index, count. Y estas son algunas de sus operaciones y lo que está regresando. ¿Alguna otra pregunta? Yo, disculpe, ¿una lista se puede modificar? Sí. Aquí. Agregar un 6, por ejemplo. List 1. Creo que limitaron el Meet porque ya se va a acabar, así que si quieren. Está aquí. Pero creo que no regresaron los demás compañeros. Entonces, lo único que les quedaría como, si lo quieren revisar, no es obligado, es que revisen el Zen de Python. Y lean un poco acerca de Pep8. Bueno, y lo que sí es importante que hagan es instalen Python en su computadora, no importa si utilizan Windows, Linux, Mac, o lo que utilicen. Instalen Python 3. Instalen pip de Python. Lo voy a poner aquí en el canal. Disculpa, ¿Qué pasó? Las listas son con corchetes y el diccionario es con llaves, ¿verdad? Sí, pero ahí hay una diferencia. Es que hay otro tipo de dato que se llama set, que también se declara un tanto similar. Y también hay otro tipo de dato que se llama dupla, pero eso ya lo vamos a ver, creo que la siguiente clase, si no me equivoco. Pero sí, para declarar una lista es con corchete y para declarar un diccionario es con llaves. Va. De los que siguen aquí en Discord, ¿alguno tiene alguna duda? No, ninguna duda. Todo bien. Va. Entonces creo que ya quedó. Entonces, por hoy terminamos. Solamente recuerden instalar eso. Porque, bueno, y Visual Studio Code, si es que lo quieren utilizar. Si no, pues el que utilicen está bien. No hay problema con eso. Y entonces, yo creo que sí, ya es todo. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quiera decir? La próxima vez va a ser igual en Google Meet o en otro lado. Ok. No estoy seguro de eso. Paul, ¿cómo va a ser la siguiente vez? Ahorita vamos a probar la alternativa que nos pusieron aquí de Stages de Discord. Si vemos que funciona, lo ocuparemos y si no, pues les estaremos publicando igual aquí en Discord y en Facebook cómo la tomaremos. Porque sí fueron muchísimo más de los que esperábamos, entonces no teníamos previsto esto. Pero lo vamos a ver y elegiremos la mejor opción para que puedan estar a gusto. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra duda de lo que sea? Bueno, igual creo que aquí ya les pusieron el formulario.
si quieren liberar su electiva, llenen el formulario para que les den horas. Los que sean de SCOM, si no, pues ignoren esa parte. Pero Y sí, creo que ya no hay más. ¿Cómo? eso nada más es para los de plan 2009, ¿no? Bueno, los de 2020 ya no necesitamos eso, ¿sí? No sé, yo soy plan 2009. No estoy seguro. Sí, creo que nomás es por el plan 2009. Va. Bueno, entonces para ustedes ya no lo necesitan. Entonces sí, si no quieren, no lo llenan. Pero bueno, entonces ahora sí ya creo que va a ser todo. Nos vemos el miércoles. No se les olvide instalar eso y revisar un poco el PEP8 y el Zen de Python. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ya, hasta luego. Gracias y hasta luego.